Creo que estoy viniendo después de 8 años a Santa Cruz y quiero agradecer a quienes han hecho posible mi presencia. Como decía bien la anfitriona, son dos propósitos. Uno es ser parte de esta conferencia y la otra es la presentación del último libro que hemos escrito y donde voy a abundar más sobre la cuestión geopolítica, que es el tablero del siglo XXI, que mañana la van a comentar también Elena Argirakis y Alejandro Dauzá. Bien, la perspectiva que estoy manejando y que ha hecho que nuestra reflexión ingrese en las temáticas que se están abordando últimamente a nivel global, a nivel mundial, tanto en ciencias sociales como en filosofía, es algo que en Bolivia se la conoce como un discurso, ¿no? Es el discurso de la descolonización. Entonces voy a dividir mi exposición en 3 momentos. El primero voy a tratar de insistir en la explicitación de lo que estamos manejando o entendiendo como descolonización desde Bolivia, en diálogo con también otro tipo de perspectivas, como por ejemplo el grupo Modernidad, Colonialidad de los Latinos en Estados Unidos, ¿no? O también la escuela que emana explícitamente de Aníbal Quijano y compañía, o los decoloniales también, ¿no? La segunda parte quisiera mostrarles un poco una panorámica en torno a cómo desde la descolonización estamos empezando a fundamentar una nueva idea de Estado, para entrar a lo que también en la parte inicial abordaron mis predecesores sobre la necesidad de plantearnos por primera vez en la historia latinoamericana, no solamente en Bolivia, una propuesta a nivel universal de lo que se deduce de la cosmovisión indígena originaria, la idea de Estado, en diálogo con todo aquello que produjo la humanidad, desde Egipto, 7000 años antes de Cristo, hasta el siglo XXI. Como se darán cuenta, eso es bien ambicioso, reducir eso a 1 hora de exposición es casi imposible. Así que simplemente voy a dar ciertos lineamientos y para mostrarles también la importancia de la cosmovisión indígena en plena crisis civilizatoria moderno-occidental. Porque ahorita estamos hablando todos de crisis, pero la crisis hay que abordarla en un nivel multidimensional. Por eso nosotros decimos, la crisis climática es una parte de la crisis. Por eso tampoco nosotros hablamos de cambio climático, porque los conceptos son campos de lucha. El primer mundo, los poderes fácticos y la institucionalidad mundial habla de cambio climático. Y esa es una trampa porque nos hacen creer que el cambio es un fenómeno natural al cual deberíamos nosotros acomodarnos, asumirlo como algo normal. Nosotros preferimos hablar de crisis, porque cuando hablamos de crisis climática estamos diciendo aquí hay responsables de esta crisis. La crisis climática no se ha producido por un devenir natural, ni porque la humanidad esté en contradicción con la naturaleza. No, aquí hay responsables. Y también nos muestra que es la civilización petrolera que ha apadrinado el mito del progreso y el desarrollo modernos para meternos este callejón sin salida en el cual lo que está en peligro ahorita es la posibilidad de la vida misma en todo el planeta. Y eso ustedes ya lo están bosquejando de manera temática en el asunto del coronavirus. Como decimos en un artículo reciente, la peor pandemia es la infodemia. Y ustedes están viendo cómo el miedo es políticamente usado para restaurar no solamente el sistema de dominación mundial, sino el nuevo orden que se están planteando los poderes fácticos y el 1% rico del mundo. Entonces, todo esto requiere un nuevo tipo de visión. Entonces, en la tercera, si es que arribamos a la tercera, voy a tratar de hilvanar en una panorámica multidimensional de la hipercomplejidad que está enfrentándonos en plena crisis, no solamente de la economía capitalista, sino del horizonte cultural que ha hecho posible al capitalismo.
En resumidas cuentas, lo que ha entrado en crisis es el mundo moderno occidental. Y si la humanidad quiere perfilar alternativas y futuros posibles, como humanidad necesitamos ser conscientes de que lo que ha entrado en crisis es la civilización que ha hecho posible a esta economía de la muerte. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, hablando de descolonización, para mostrarles de modo sucinto a dónde estamos llegando en la reflexión en términos epistemáticos, o sea, en términos de ciencia dura. La descolonización, en la perspectiva que estamos manejando, es una reflexión metodológica de carácter postmetafísico, crítico, trascendental. Ahora, no se asusten de los términos. En filosofía son conceptos técnicos, pero los voy a ir explicitando uno por uno, ¿no? ¿Por qué es reflexión metodológica? Porque, si ustedes recuerdan, los que tienen trayectoria intelectual, en la obra de Zavaleta, de René Zavaleta Mercado, se insiste en algo que es fundamental para el día de hoy. La crisis como método de conocimiento. Es decir, la realidad se muestra como realmente es solo en la crisis. Para enfrentar la crisis, uno tiene que reflexionar metódicamente cómo es posible enfrentar a la crisis. Porque si uno no sabe cómo enfrentar una crisis, la crisis lo hunde y lo sepulta. Por eso dicen los sabios, ninguna crisis jamás ha hundido a nadie. Lo que hunde es no saber enfrentar la crisis. Para enfrentar una crisis uno requiere de conocimiento, para enfrentarse a la crisis. Entonces, la crisis como sistema de conocimiento quiere decir, solo en la crisis la realidad se muestra tal cual es. Y como se muestra tal cual es, uno tiene que estar a la altura de esa manifestación del cómo la realidad se está desencubriendo a sí misma. Entonces, por eso que la reflexión epistemológica conduce a la reflexión metodológica. La reflexión epistemológica tiene que ver que cuando sucede la crisis, recién uno se da cuenta que todos los parámetros teóricos que uno maneja se han venido abajo, ya no funcionan. Entonces, para proponer un nuevo conocimiento, uno tiene que no mirar ya de palco, de afuera, lo que está sucediendo delante de él. Tiene que meterse en el asunto. La primera reflexión que hacemos en descolonización es la lógica paradigmática de la ciencia moderna no sirve en momentos de crisis. La lógica sujeto-objeto. Porque en esa lógica el objeto está separado no solamente lógicamente del sujeto, sino existencialmente. Y si el objeto está separado existencialmente del sujeto, el sujeto deriva en la indiferencia. Por eso nosotros decimos, nos hacemos nosotros análisis. Incluso en términos hegelianos, el análisis es el inicio del camino de la ciencia. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que promueven los medios de comunicación son analistas. Y el análisis ni siquiera es ciencia. Porque el análisis es simplemente una disección abstracta de un algo inmóvil. Pero todos ustedes saben que la realidad no está nunca quieta, no está inmóvil, está en continuo devenir, en continuo movimiento, cuyas dinámicas son múltiples. Si yo no estoy a la altura de ese movimiento de la realidad, es imposible que le conozca. En primera instancia, la lógica sujeto-objeto no sirve, nunca ha funcionado. Y esa es la ecuación epistemológica básica de la ciencia moderna desde Francis Bacon. Fíjense, para graficar esto, para graficar lo que se deduce de ese tipo de marco epistémico metodológico. Francis Bacon, el primer metodólogo de la ciencia moderna, decía lo siguiente: hay que sacarle a la naturaleza sus secretos, así como el verdugo le saca la verdad a su víctima.
Imagínense la violencia de ese acto de conocer. Y eso hoy día lo podemos graficar en el modo como los investigadores se sitúan ante la realidad de ese modo violento. Es decir, uno no conoce, dijéramos, por conocer, uno conoce para dominar. Y eso está en el meollo de la metodología de la ciencia moderna. En momentos de crisis no funciona eso. ¿Por qué? Porque la crisis me acontece a mí. O sea, yo no puedo separarme de la crisis porque la crisis está metiéndose en mi vida, está inundando sus consecuencias en mis propias perspectivas vitales. Por eso, el primer paso es remontar la ecuación lógica, metodológica moderna, sujeto-objeto, por la relación sujeto-sujeto. La primera cuestión. Por eso es reflexión, por eso no es análisis, es una reflexión. Cuando hacemos, por ejemplo, el famoso reflexión coyuntural, decimos, no estamos haciendo análisis de coyuntura. Y para esto estamos proponiendo, muchos de ustedes deben conocer algunos de mis aportes de artículos y ensayos sobre la coyuntura. Nosotros hacemos reflexión con dos recortes. El primer recorte es el recorte vertical de densidad histórica. Y el segundo recorte es el recorte horizontal de profundidad de contexto. Si no tenemos estos dos recortes, estamos imposibilitados de conocer lo que sucede precisamente en este contexto de crisis mundial, global, porque es crisis civilizatoria. Y esa crisis civilizatoria también tiene que ver con que la crisis está no solamente mostrando los límites del conocimiento que por 5 siglos ha dominado el mundo académico mundial, lo que llamamos el eurocentrismo, sino también por algo fundamental que es cuando uno no es capaz de situarse, de estar a la altura del momento crítico que está viviendo, es imposible que pueda proponerse resoluciones a los conflictos que está viviendo. Para decirlo en términos de uno de los más grandes científicos en las ciencias duras que ha habido, como es Albert Einstein, no se puede proponerse resolver los problemas con el mismo conocimiento que los ha creado. El mundo está en crisis, el conocimiento que por 5 siglos ha dominado al mundo no puede resolver esa crisis porque ese conocimiento es el que ha producido la crisis. Entonces, por eso decimos, primera crítica que la descolonización hace es al eurocentrismo, a la ideología prototípica del conocimiento moderno. Entonces, ahí ya tenemos un criterio. El universo teórico, conceptual que domina nuestras universidades, en las cuales nos hemos formado nosotros, se lo llama eurocentrismo. Y esto está en todos los ámbitos de las ciencias sociales y en la filosofía. Eurocentrismo quiere decir el creer que solo la perspectiva euro, y ahora euro-norteamericana, es capaz de conocer, comprender y resolver los problemas del mundo. Eso entra en crisis. El 2008, con la quiebra financiera, en las academias en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Binghamton, donde hay varios premios Nobel de Economía, ellos mismos se dan cuenta y dicen, nos hemos dado cuenta que el neoliberalismo no sirve ni para Estados Unidos. Y no solo porque no han podido detectar la crisis financiera, sino porque el conocimiento mismo que se ha implantado como economía en las universidades más importantes de Estados Unidos, desde la perspectiva neoliberal, no solamente que no han sabido desenmascarar la crisis, han auspiciado la crisis. Entonces, eso para nosotros es fundamental, para saber situarnos en una perspectiva crítica ante las teorías, las perspectivas hegemónicas en el mundo moderno, que son euro-norteamericano-céntricas. Por eso hablamos de crisis de racionalidad. No solamente es una crisis objetiva,
¿no? Como la crisis climática. Es también una crisis de la subjetividad, o sea, de la subjetividad que ha producido esa objetividad. Es decir, el mundo moderno, cómo funciona, el capitalismo, cómo funciona, no solamente produciendo mercancías, también produciendo subjetividades. Con el consumo nosotros aprendemos a ser subjetividad moderna. O sea, el capitalismo, para desarrollarse, necesita producir individuos y los produce gracias al consumo. Ahora, con física cuántica podemos demostrar cómo, hablando de descolonización, en broma les voy a decir esto, ¿no? ¿Por qué creen que los médicos no creen en la descolonización? Porque creen que es la extirpación quirúrgica del colon. Por eso que marchan con sus mandil blancos. O sea, se ha tejido un montón de prejuicios en torno a una reflexión metodológica que a ellos mismos les serviría para entender cosas que la física cuántica aplicada a la neurobiología y a la fisiología está demostrando. Por ejemplo, lo siguiente. El colon, o sea, todo el sistema digestivo del intestino grueso, donde está el sistema inmunológico, tiene más neurotransmisores que el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? El intestino le manda más neurotransmisiones al cerebro que el cerebro al intestino. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo consumo Coca-Cola, no estoy consumiendo un contenido material solamente, estoy consumiendo un contenido informático y energético. De tal modo de que el intestino le manda esa información que contiene la Coca-Cola, el contenido informático y el energético, al cerebro. Y le dice, tienes que pensar como la Coca-Cola. Si yo consumo quinoa, igualito, el colon no recibe la quinoa del mismo modo como recibe la Coca-Cola, porque la quinoa tiene otro contenido informático y energético. Por lo tanto, es el intestino el que le dice al cerebro cómo debe pensar el cerebro. ¿Qué les parece? Entonces, el capitalismo sabe bien esto. Por eso el capitalismo produce una producción cuyo consumo nos coloniza. Por eso la gente que consume Coca-Cola inmediatamente va a consumir hamburguesa. Y ese consumo le va a llevar a ver, como es comida chatarra, a ver televisión chatarra. Porque todo está ligado en la vida. Porque todos los productos modernos contienen energizantes, estimulantes, que hacen que nunca yo me encuentre en paz, en estado de paz. Para pensar necesito estar en paz. Pero el consumo moderno hace que no esté en paz, esté en continuo estado de insatisfacción. Eso me produce a consumir no solamente comida chatarra, sino películas chatarra, literatura chatarra, información chatarra. Todo eso me convierte en chatarra, ya no sé pensar. Pero estoy constantemente estimulado y necesito consumir lo que llena mi estimulación. Es decir, necesito estar en un continuo estado de insatisfacción al cual tengo que, como el dependiente crónico, drogarle continuamente. O sea, estoy totalmente dopado en todas las manifestaciones y actividades en toda mi vida. Entonces, de ese modo, el capitalismo produce al individuo consumista. Y por el consumo, este individuo consumista justifica y legitima el orden imperante. Es decir, ya no trabajamos para vivir, vivimos para trabajar. Ese es el círculo vicioso que el capitalismo produce para desarrollarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo el capitalismo se desarrolla? Produciendo consumidores. Y esos consumidores son los impulsores de la forma de vida que promueve el capitalismo como subjetividad social moderna. Entonces, eso entra en crisis. Por eso ahora hasta los jovencitos hablan de comida consciente, pero todavía no hacen la ligazón, ¿no? Porque si ustedes se van, incluso han aparecido movimientos New Age, ¿no? Que hasta ya no solamente son cristianos, cabalistas o Hare Krishnas, etcétera.
hasta entre nosotros ya han surgido los New Age, los ayahuasqueños, les digo, los ayahuasqueños de derecha, etcétera, ¿no? Que también a la Pachamama la han vuelto en una nueva religiosidad al servicio del sistema mundial, al servicio del sistema imperante. Y aquí también uno tiene que ser consciente de algo que decía Walter Benjamin: el capitalismo es una religión. Y eso es algo que la izquierda en el siglo XX no ha pensado bien. Y eso es algo que necesitamos tematizar para darnos cuenta de que la visión economicista del marxismo del siglo XX no nos ha permitido comprender este nivel religioso espiritual que promueve el capitalismo para reproducirse a sí mismo. Entonces, por eso es una reflexión, porque me involucra. No puedo estar yo al margen del problema, del asunto, porque la crisis me está aconteciendo a mí. Lo que se olvidan decir los New Age es lo siguiente: todos tenemos problemas, pero esos problemas no son individuales, son globales. Por lo tanto, ese es el tránsito del problema que yo tengo a la política. Porque si lo que yo sufro, los demás también lo sufren, entonces es un problema global. Entonces hay que enfrentarlo de modo global. Por eso hay que enfrentarlo de modo multidimensional. Y necesitamos un conocimiento que contenga ese acento. Porque la crisis lo que produce es una hipercomplejidad. Por eso ya no sirven las ciencias como disciplinas. No puedes conocer a la realidad solo gracias a la sociología o a la ciencia política o al derecho o a la antropología, etc. No, necesitas un conocimiento multidimensional para enfrentar la hipercomplejidad del mundo en crisis. ¿Ok? Entonces, es reflexión metodológica por eso. ¿Por qué? Porque en la crisis uno tiene que resolver el asunto cómo superar la crisis, y eso es lo que responde el método. Entonces, tenemos que olvidarnos del método como simples reglas de investigación. El método no es eso. Por eso se dice método logos, el logos del método. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una reflexión metodológica? Es llegar a la autoconciencia de cómo hemos pensado lo que hemos pensado. Y eso nunca es previo, nunca es a priori, siempre es a posteriori. O sea, nunca yo sé cómo he pensado la realidad si es que no la he ido desencubriendo. Es decir, el método nunca se da antes. El método como reflexión siempre es posterior, porque solo al final del camino es cuando me doy cuenta cómo he conocido lo que he conocido, cómo he pensado lo que he pensado. Entonces, esa reflexión la ciencia ya no nos las enseña. Ustedes entran a las universidades y lo primero es, para las tesis, ¿no? ¿Qué método vas a usar? O sea, si existe método para conocer lo que supuestamente no es conocido, entonces eso ya está conocido. Entonces ahí hay una trampa. Por eso todos los proyectos de tesis se entrampan en sí mismos cuando asumen y adquieren metodologías caducas, pasadas. Yo no puedo conocer lo nuevo. ¿Por qué? Porque si existe método para eso, no es nuevo. Si realmente quiero conocer lo nuevo, el método es posterior, se da al final de la tarea de la investigación, cuando me doy cuenta qué camino he recorrido para llegar a donde he llegado. Entonces, en ese sentido, la descolonización lo que plantea es, como reflexión metodológica, y aquí tenemos que empezar a tematizar algunas cosas que las pasamos de largo y que producen confusiones. Por eso es una reflexión de carácter, he dicho, postmetafísico, crítico, trascendental. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Para llegar al ámbito de lo que es la descolonización, no como mero discurso, sino como reflexión metodológica, tenemos que atravesar dos giros, que es a lo máximo que ha llegado el pensamiento y la filosofía moderna. El primer giro es el giro lingüístico. Este es el segundo Wittgenstein, y hasta los de la escuela pragmática norteamericana. Está Peirce, Dewey, Charles Peirce, John Dewey y compañía. John Austin también, ¿no? Él tiene el librito Cómo hacer cosas con palabras, How to do things with words. El asunto es el siguiente. Con el giro lingüístico, lo que el segundo Wittgenstein descubre, Ludwig Wittgenstein, es que el lenguaje es un juego. Y en un juego nunca hay un solo jugador. Tiene que haber por lo menos dos jugadores.
Por lo tanto, el lenguaje es una relación comunicativa. O sea, un lenguaje implica un juego comunicativo. Este descubrimiento que hace Wittgenstein le permite a la filosofía posterior de él el producir la perspectiva hermenéutica. O sea, el asunto no está en la conciencia del individuo solitario. El asunto está, para conocer la objetividad del mundo, está en los conceptos que uno maneja. Por eso la hermenéutica prioriza el ámbito de la interpretación. O sea, por eso ahí fracasa la perspectiva positivista, que creía que uno conoce la realidad de modo inmediato, de modo directo, ¿no? Digamos, un empirista diría, yo conozco la mesa porque la toco. Lo que no se da cuenta este empirista es que la mesa es un concepto. Hasta la física cuántica dice, cuando yo toco algo, nunca lo toco, porque existe una descarga eléctrica que no permite que yo toque ningún cuerpo. Por lo tanto, no tocamos nada. Y nuestra relación con la realidad nunca es inmediata. Está mediada por el lenguaje. Por lo tanto, el fenómeno de la verdad sale del ámbito de la conciencia y se instala en el nivel del lenguaje. O sea, es un acto comunicativo. Viene el giro pragmático. El giro pragmático es lo que lo proponen la segunda escuela de Frankfurt. Karl Otto Appel y su alumno Jürgen Habermas. En este nuevo giro, que a partir del giro del lenguaje se produce en la filosofía, en lo mejor de la filosofía alemana, que dice lo siguiente: hay un paradigma que ha dominado a toda la filosofía moderna europea, desde Descartes hasta Husserl, que es el paradigma de la conciencia. Y el paradigma de la conciencia básicamente quiere decir, el que está dentro del paradigma de la conciencia se dice a sí mismo, solo es verdadero lo que se presenta ante mi conciencia. O sea, solo es real lo que se representa a mi conciencia. Si ustedes se dan cuenta, el que dice y afirma esto es alguien que puede prescindir de todo el mundo. Es alguien que piensa al modo del soliloquio, es un solipsista. Solito piensa. Consecuencias práctico-políticas de esto, es el que piensa entre cuatro paredes su realidad. O sea, no vive su realidad, ¿no? Ustedes han conocido un actor político que nos decía que había leído 40,000 libros, ¿no ve? Entonces, el que piensa entre cuatro paredes no piensa su realidad. ¿Por qué? Otra vuelta volveremos a Hegel para desenmascarar el método de dominación en el propio conocimiento que ha producido el primer mundo para dominarnos y para hacer del mundo un infierno. El paradigma de la conciencia tiene consecuencias políticas desastrosas. Karl Otto Appel dice, una consecuencia es Hitler. O sea, aquel que cree que le basta lo que se representa a su conciencia para saber lo que es el mundo, la vida y el universo. Nadie puede conocer el mundo de modo individualista, de modo solipsista. Y aquí existe un gran aporte para pensar la política. La verdad, porque hemos dicho, ¿no ve? En el giro lingüístico ya sabemos que toda relación con la realidad está mediada por conceptos y categorías que nosotros tenemos en nuestro modo de comprender la realidad. En el paradigma de la conciencia, el individuo cree que le basta lo que su mente imagina para conocer la realidad. Consecuencias políticas es, lo que yo digo es lo que es. Y si alguien viene a contradecirme, está equivocado. ¿Entienden? Consecuencias desastrosas. El paradigma de la conciencia ha dominado la filosofía moderna, las ciencias modernas, la ciencia política, la economía, hasta el día de hoy. Y nuestros analistas en televisión siguen pensando de ese modo. Por eso no pueden entender su mundo. Por eso, según ellos, el mundo está mal, pero ellos siempre están bien. O sea, es la relación sujeto-objeto. Entonces, dice Appel, si esto es así, la verdad no puede estar al interior de la conciencia del individuo. La verdad también tiene que ser un hecho comunicativo. Por lo tanto, este giro pragmático postula un nuevo paradigma.
Dice, hay que superar el paradigma de la conciencia. Y tenemos que superarlo mediante un nuevo paradigma, el paradigma de la comunicatividad. Es decir, pasar del ámbito de lo que yo sé al ámbito de la validez de lo que yo sé. Es decir, el único modo que yo pueda hacer que algo sea compartido por los demás no es imponer lo que yo sé, sino discutirlo y dialogarlo. Esto en el campo de la ética se va a llamar el ámbito de la validez. Es decir, solo una comunidad puede validar lo que alguien sabe, lo que alguien conoce. Y este es un fenómeno comunicativo. Por eso, la verdad pasa al ámbito de la validez y ahí es donde se produce una gran crítica a toda la teoría política. Es decir, en política, y ahora ustedes muchos conocen al Dussel tardío cuando habla de 3 principios en política. El principio material, el principio de factibilidad y el principio formal. Y el principio formal es lo que se deduce de este tránsito de la verdad a la validez. Algo en política es solo válido cuando ha sido consensuado por la comunidad política. Esto quiere decir, la política no se corrompe cuando se roba. No, esa es una consecuencia nomás. La primera corrupción en la política es cuando el mandatario, el dirigente, el representante desconoce que su poder es simplemente un poder delegado, no es un poder originario. Ahí empieza la corrupción en la política. Es decir, cuando un político cree que el poder radica en sí mismo, ha corrompido toda la política, porque su poder es simplemente un poder delegado. El verdadero poder es siempre del pueblo. Es la soberanía del pueblo lo que manifiesta la soberanía del poder político. Entonces, después de esto, arribamos al tercer giro, que lo llamamos el giro descolonial. Y aquí voy a citar a un sociólogo francés, Alain Touraine. Alain Touraine, el 95, cuando le hacen el homenaje en la Universidad Autónoma de México, y donde estaba Enrique Cardoso, el expresidente brasilero, y había muchos ahí de las teorías de la dependencia, etcétera, dice algo fundamental para entender en qué consiste el giro descolonial después de estos 2 giros, que tiene uno que saber asumirlo para ingresar a este tercer giro, que es el giro descolonial. Les dice ellos, ¿no? La sociología está en crisis, ¿por qué? Porque la sociología del siglo XX pretendió conocer al siglo XX con categorías y conceptos del siglo XIX. O sea, les estaba diciendo, todo el conocimiento que ustedes tienen es de un mundo que ya no existe. Es de un mundo que solo existe en los libros. Por lo tanto, les está diciendo, ¿por qué la sociología ha entrado en crisis? Porque la sociología lo único que está haciendo en la actualidad es repetir teorías de un mundo ya fenecido. Ahora llevemos eso a este momento que estamos viviendo. Se está viniendo abajo la civilización moderna occidental y se está viniendo abajo con esa crisis el conocimiento que ha producido esta civilización para desarrollarse desde el 1492. Y en nuestras universidades, lo único que se enseña es ese conocimiento. Otra vez, volvemos a Einstein. Es imposible resolver un problema con el mismo conocimiento que lo ha creado. Entonces, Boaventura de Sousa Santos, ¿qué dice? Para ya poner el cherry en la torta. Dice, todos los libros, todas las perspectivas teóricas que nosotros aprendemos en las academias provienen de 5 países nada más. Yo digo de 4. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia. O sea, no hay más. Y aunque ustedes encuentren un librito de un teórico portugués, canadiense, australiano, chileno, es repetición de lo que se piensa en el centro del mundo.
Entonces, si nuestros cientistas hicieran reflexión epistemológica con consecuencias metodológicas, se darían cuenta de que el contenido de los conceptos que usamos para conocer nuestra realidad no nos contienen a nosotros. Contienen las realidades de Francia, de Estados Unidos, de Alemania y de Inglaterra. Cuando un jovencito ingresa a las universidades, por ejemplo a ciencias políticas, ¿qué empieza? ¿Con qué libros empieza? Con John Locke, con Thomas Hobbes, con David Hume, y aterriza en los últimos teóricos de la teoría política norteamericana. Y los conceptos, el universo conceptual de todas esas teorías contiene la realidad norteamericana, Inglaterra, Alemania y Francia. Nunca estamos nosotros. Pretender que con ese conocimiento podemos liberarnos, cuando ese conocimiento ha sido producido para dominarnos, es una completa autocontradicción performativa. Entonces, el giro descolonial lo que está diciendo es, no solamente que nuestros conceptos son caducos, del siglo XIX, XVIII, máximo el XX, no, sino que son coloniales. El contenido representativo del universo teórico de esas teorías, del universo conceptual, no nos contiene para nada a nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un problema serio y grave. Por eso, es una reflexión metodológica de carácter postmetafísico porque subsume estos dos giros que se ha hecho en lo mejor de la filosofía moderna y es crítico porque se pone en la autoafirmación de una identidad, en este caso sería la nuestra. Crítico trascendental, ¿por qué? Porque no nos estaríamos situando al interior de la totalidad del sistema mundo moderno y del conocimiento que ha sido hecho para justificar ese mundo. Nos situamos en un nivel trascendental, lo que llamamos en un nivel de exterioridad. Situarse en la exterioridad significa asumir una nueva perspectiva. Y eso es lo que llamamos el carácter crítico trascendental, postmetafísico de la descolonización, tiene que ver con asumir un punto de vista referencial crítico ante la totalidad del mundo que ha producido la modernidad occidental, cuya economía es el capitalismo, cuyo derecho es el derecho liberal, cuya política es la política neoliberal, etc. Entonces, solo situándome existencialmente fuera, de modo exterior, de ese mundo, porque también tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? El mundo no es una pura objetividad. Muchos de ustedes conocerán al chileno Humberto Maturana, al gran neurobiólogo, que dice, ¿no? El mundo no es algo objetivo, el mundo es algo producido. Entonces, el mundo también es un estado de conciencia. Si mi estado de conciencia es homologable al mundo que vivo, y aunque lo critique, pero si mi estado de conciencia tiene como única representación el mundo entonces yo mismo legitimo esa clase de mundo. O para graficarles de modo más explícito, es lo que dicen, ¿no? Es fácil salir del mundo, lo difícil es que el mundo salga de uno mismo. ¿Por qué? Y a esto hay que también insistir. La dominación no es solamente un hecho práctico, la dominación es una forma de pensar. Yo puedo ser revolucionario, puedo ser de izquierda, puedo ser marxista, feminista, lo que quiera, pero si sigo pensando del modo como piensa el dominador, a nombre de revolución, lo único que voy a producir es restauración del orden de dominación, ¿entienden? O sea, por eso necesito ser crítico, pero no crítico en el sentido de criticón, ¿no? Crítico en el sentido de situarme en un punto de vista privilegiado que me permita una panorámica multidimensional del mundo al cual me estoy enfrentando. Hermann Cohen, descubrimos a Hermann Cohen, neokantiano, escuela de Marburgo, alemán, judío. Después de toda su obra filosófica se pone a pensar su propia cultura, su propia identidad. Y esta es otra clave, ¿no? Queremos salir de los marcos euro norteamericanos céntricos,
tenemos que situarnos en nuestra propia cultura, en nuestra propia identidad. Solo de ese modo vamos a tener un nivel de exterioridad que nos permite una perspectiva crítica del mundo que se está viniendo abajo. Entonces, Hermann Cohen, ¿qué dice? ¿No? Se pone a estudiar la Biblia. Los judíos la llaman la Torá, lo que los cristianos conocen como Antiguo Testamento. ¿Cuál es el método de los profetas?, se pregunta. Y dice, el método de los profetas consiste en situarse en la perspectiva del pobre y desde ahí emitir una patología del Estado. Este es el método crítico. ¿Cuándo yo soy crítico? Cuando adopto lógica y existencialmente el punto de vista del excluido, del oprimido, del negado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo tengo la perspectiva del acomodado en el mundo vigente, el mundo está para mí genial, está chévere, está nice, está cool, si ustedes quieren. Pero si me pongo desde la perspectiva del oprimido, del que sufre la negatividad del sistema, la injusticia, la desigualdad del sistema, ahí puedo tener una visión completa, multidimensional del asunto. Ustedes mismas, en el campo del feminismo, lo han descubierto eso. O sea, el economicismo marxista pensaba que mejorando las condiciones de vida, o sea, la crítica económica bastaba para superar el capitalismo. Es mentira. El capitalismo y la modernidad han desarrollado relaciones de dominación hipercomplejas, que van más allá de la simple economía. Por eso, situarse en la perspectiva del pobre, del excluido, lo que llama Rigoberta Menchú, ¿no? Yo soy Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Ella sufría triple y hasta cuatriple discriminación. Por eso, quiero ser crítico, tengo que situarme existencialmente en la perspectiva del más vejado, de la más vejada, de la más excluida, de la más oprimida. Entonces, solo desde ahí puedo tener una visión panorámica multidimensional del asunto y descubrir que no hay solamente una dominación. Hay una hipercomplejidad que ha desarrollado la dominación moderna occidental. ¿Cómo ha hecho esto? Y aquí entramos al tema de otra de las cosas que está mal entendida en la crítica también que se hace académica de la actualidad. El racismo no es una discriminación más, no es cualquier discriminación. El racismo no es la negación fenotípica del diferente, no, esas son las consecuencias. El racismo, y por eso este es un capítulo sumamente importante en la descolonización como reflexión metodológica, es el metarrelato que le sirve a la modernidad para autojustificarse a sí misma. Porque ¿qué es el racismo? No estamos hablando del racismo pedestre, estamos hablando del racismo como el mito fundacional del mundo moderno. Por eso lo llamamos racismo metafísico. ¿Qué es el racismo? Es una clasificación antropológica. Es una clasificación antropológica que ha biologizado las diferencias culturales. Ha hecho aparecer en la subjetividad de los individuos superiores e inferiorizados. Entonces, 1550 aparece el primer argumento de la dominación moderna en boca de un dominico religioso, Ginés de Sepúlveda, en Valladolid enfrentándose a Bartolomé de las Casas. Es decir, el primer argumento de justificación de la conquista va a ser un argumento jurídico. Otra cosa que también hay que empezar a cuestionar. No se puede producir una nueva economía, ni siquiera la socialista, si no se derrumba y desmonta el derecho que justifica y legitima a la economía capitalista. La economía necesita de un derecho que lo haga factible. Y ese derecho es el derecho liberal. Tal vez más rato vamos a incidir en eso. Entonces, ¿qué dice Ginés de Sepúlveda en contraposición a Bartolomé de las Casas, que es también clérigo defensor de indios? Dice Ginés de Sepúlveda,
que llama a esa guerra de conquista, la llama guerra justa, imagínense, dice, es por derecho natural, dice. O sea, fíjense, es por derecho natural. O sea, es por ius gentium, derecho de gentes. Ahí nace el derecho moderno. Después lo van a formalizar Jerónimo de Mendieta, y cuya culminación va a ser Francisco Suárez. Dice Ginés de Sepúlveda, es por derecho natural, o sea, no es algo inventado por los hombres, dice Ginés de Sepúlveda, no es por derecho natural. Y cuando está diciendo derecho natural, está queriendo decir es derecho divino. Dice, es por derecho natural que lo bruto le obedezca a lo superior. Que el indio le obedezca a su señor, el español. Que la mujer le obedezca al marido. Que el niño le obedezca al padre. Ese es el argumento fundacional de una clasificación antropológica que por primera vez en la historia de la humanidad ha hecho aparecer a los seres humanos divididos entre superiores e inferiores. Consecuencias de esto. Desde esta argumentación desaparece la víctima y la víctima es constituida por el opresor como un inferior. O sea, si me están siguiendo, el racismo es la argumentación metafísica que hace aparecer al conquistador como lo bueno, como lo justo, como lo racional, como lo verdadero. Y a la víctima lo hace aparecer como inferior, como bárbaro, y en los términos actuales, como subdesarrollado, ¿no? Como atrasado. ¿Se dan cuenta? Es un argumento jurídico. Ahora entramos al asunto. El Estado moderno es una invención de lo que hoy día se conoce como el 1% rico del mundo. Es la burguesía ascendente que en pugna y lucha del poder con la aristocracia feudal ha de imponer un nuevo mundo. El burgués no es algo que aparece del cielo, ni de la noche a la mañana. Es un tránsito histórico de un tipo de religiosidad a un nuevo tipo de religiosidad. Es decir, estamos hablando de que desde el siglo por lo menos XII, cuando San Anselmo de Canterbury está empezando a justificar a la deuda, al fenómeno de la deuda, como una prioridad político-económica del mundo que está empezando a producir un nuevo tipo de subjetividad que después se va a llamar burguesa, que va a consolidarse en la primera revolución burguesa, que sería la Revolución Gloriosa en Inglaterra en el tiempo de Cromwell. Entonces ahí estamos viendo cómo son varios siglos. Pero Europa no puede producir un nuevo mundo porque Europa no tiene las condiciones para ser centro del mundo. Hasta la conquista de América, Europa era el lugar más rezagado del mundo. Era el lugar más despreciado del mundo, inclusive por latinos y por griegos. Europa no tocaba pito en el concierto mundial. Pero de pronto con la conquista del Nuevo Mundo y en el primer siglo de conquista, Europa tiene todo lo necesario para impulsarse civilizatoriamente e imponerse como centro mundial. Pero tiene que justificar su condición de centro porque aparece el diseño geopolítico centro-periferia. Y para ser centro hay que saberse centro, ¿no? O sea, para ser amo necesito saberme amo. Para ser patrón necesito saberme patrón. Entonces necesito producir el conocimiento que justifique mi centralidad. Entonces ahí aparece la ciencia política, la ciencia económica. Ahí aparece la primera vez en la humanidad un fenómeno que hoy en día concebimos como natural, pero tiene todo este background histórico. Aparece el concepto de propiedad. Incluso para los pueblos de Europa, antes de la modernidad, jamás ninguna cultura, incluso para los europeos, la naturaleza nunca fue considerada objeto. Jamás.
ni por los chinos, ni por los turcos, ni por los persas, ni egipcios, ni judíos, ni árabes, menos nosotros. Hasta los latinos le llamaban a la tierra terra mater. O sea, la tierra tenía un estatus de dignidad. O sea, la tierra no era una cosa, era madre, era persona, hasta sexo tenía. Todo eso lo destruye la modernidad. El primer objeto de conocimiento para la dominación, que es el proyecto existencial de esta subjetividad burguesa que aparece como modernidad, es concebir a la tierra como objeto, para que después, lógicamente, la economía la conciba como mercancía. Solo de ese modo es posible el capitalismo. O sea, ¿por qué el capitalismo no aparece entre los árabes? ¿Por qué no aparece entre los chinos? ¿Por qué no aparece entre los judíos? ¿Por qué no aparece en todos los pueblos de la Via Yala? Porque nunca se le ocurrió jamás que la naturaleza era objeto. Consecuencias de concebir a la naturaleza como objeto: la crisis climática, la destrucción de la vida. Entonces, esto es un proceso que del siglo XII hasta el siglo XVII se va a ir fundamentando, si ustedes quieren, el terreno epistemático para que la ciencia produzca una nueva idea de lo que es la naturaleza para dominarla. Le destituye completamente todo carácter de dignidad a la madre, destituye su estatuto de dignidad y, si ustedes quieren, y hay que hablar claro, destruye todo contenido espiritual de la fuente de la vida. Entonces, para llevar a cabo todo eso, tiene que impulsar una economía, tiene que impulsar un derecho y tiene que impulsar una política. Y ahí aparece el concepto de Estado. El concepto de Estado moderno, occidental, que produce esta subjetividad, este nuevo tipo de individuo, el burgués, es el concepto de Estado-nación. Este concepto de Estado-nación hoy día lo aprendemos en las universidades como si fuese un concepto abstracto. Pero cuando vemos la historia, nos damos cuenta que el contenido del concepto Estado-nación contiene una historia que nunca nos han contado. Y es esta. En resumidas cuentas, es esta historia. Todos ustedes conocen la extirpación de las idolatrías. Lo que no conocen es que en esos mismos años, en ese mismo siglo, se producen la lucha de la revolución campesina de los anabaptistas en Europa. Los anabaptistas en Alemania estaban liderados por un teólogo de nombre Thomas Müntzer. Ahora, ¿quién nos ha mostrado aquello? Un marxista que no es leído por los marxistas, Ernst Bloch. Y fíjense, el librito que escribe Ernst Bloch se titula Thomas Müntzer, teólogo de la revolución. Es decir, los campesinos anabaptistas que ya estaban viendo el surgimiento de esta nueva subjetividad burguesa, citadina, porque Burgos es el nombre que le van a dar a la ciudad moderna, está contra el campo. Es decir, la subjetividad burguesa tiene como contenido histórico un desprecio radical por el campo. ¿Qué estaban haciendo los anabaptistas, liderados por este tipo de teólogos como Thomas Müntzer? Ellos estaban produciendo la verdadera reforma de la iglesia. Uno de los lemas de los anabaptistas era: queremos el cielo en la tierra. No queremos el cielo después de la vida, queremos el cielo en la tierra. Es decir, los verdaderos reformadores eran estos campesinos y no Lutero, porque Lutero se fue en contra de estos campesinos. Lutero, en referencia a las revoluciones anabaptistas, ¿qué decía? Lutero decía: esas son locuras judaicas. O sea, el burgués es un individuo, es una subjetividad cuyo primer contenido histórico es este desprecio por el campo, porque los campesinos estaban interpelando el poder de la aristocracia y la nobleza emergente llamada burguesa. Frente a eso, los burgueses necesitaban una justificación de derecho natural. ¿Por qué?
En la política, y esto, por eso están tan de moda autores como Giorgio Agamben o Jacob Taubes, y en nuestro continente, Enrique Dussel y Franz Hinckelamert. ¿Qué nos están diciendo estos autores? Por más que quiera negarlo, la política liberal, toda política contiene una teología. Y esa teología, de modo encubierto, digita el fundamento desde donde la política se hace o le hace adoptar una legitimación de carácter sobrehumana. Es decir, la última apelación que el ser humano busca para darle justificación y legitimación a todos sus actos, solo puede ser trascendental. Es decir, yo no puedo a ustedes decirles, señores, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque así a mí se me ha ocurrido. No, necesito una apelación sobrehumana que ustedes reconozcan como una apelación trascendental, que digan, sí, es así, es cierto. Esa apelación solo puede ser teológica. Toda política contiene una teología. Y la política moderna contiene esa teología que ha producido la reforma luterana, que después fue calvinista y que hoy día se conoce como teología protestante. Hasta Max Weber admite eso cuando dice, la ética protestante es el espíritu o lo que está detrás del espíritu del capitalismo. Es decir, por eso el primer economista burgués moderno que escribe un libro de economía política, Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776, presupone una obra de carácter ético-moral de 1753, la teoría de los sentimientos morales. Es decir, antes de que Adam Smith exponga la economía capitalista, primero él tiene que aclararse bien qué ética está detrás de esa economía. Un profesor de Adam Smith, Bernard de Mandeville, escribe por esos años La fábula de las abejas, cuyo subtítulo es Vicios privados, virtudes públicas. Es decir, ¿qué está queriendo decir Mandeville? ¿Qué está queriendo decir Jeremy Bentham después? ¿Y qué está queriendo decir Adam Smith? La nueva economía que está dinamizando la producción, que se está llamando capitalismo, y es el gran auge de Europa ante el mundo, que está reconfigurando todo el mundo, la disposición geopolítica, geoeconómica, geofinanciera, geocultural, etcétera, con Europa como centro, presupone una ética, es decir, un sistema de valores, que son los mejores que encuentra el capitalismo para desarrollarse produciendo individuos que contengan este tipo de valores. ¿Y ese tipo de valores cuáles son? Lo que empieza a promover Hobbes en la política, Locke y Hume en el derecho, Adam Smith en la economía. El individuo egoísta. El individuo interesado. Ese tipo de individuo es el que va a desarrollar relaciones de tipo mercantiles, instrumentales, egoístas, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene esto? La revolución anabaptista de los campesinos que pedía el cielo en la tierra, ¿qué decía? Queremos el cielo en la tierra porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si es así, el ser humano es bueno por naturaleza. Solo un ser humano bueno puede producir un mundo nuevo, un mundo bueno, un mundo justo. Eso están diciendo los anabaptistas. ¿Qué va a decir la reforma protestante con Lutero y Calvino? No, señores, el ser humano no es bueno, es pecador por naturaleza. Es decir, la herencia de San Agustín va a ir desarrollando una imagen del ser humano como lo peor que hay. Entonces, la apelación teológica con la reforma protestante nos está diciendo, el ser humano no es bueno, es malo por naturaleza, es pecador, carga con el pecado original, lo cual ni la Biblia dice.
Pues hasta descolonizamos la Biblia para mostrarles, hay que dejar de cegarnos por el velo latino, griego, que nos han transmitido la tradición cristiano-latino-occidental, de la cristiandad latino-occidental. Si el ser humano es pecador, o sea, es malo, ¿qué es lo bueno? Ahí aparece el tránsito de la teología a la política. Si el ser humano es malo, lo bueno son las instituciones. ¿Y qué es lo bueno que empieza a predicar Adam Smith? El mercado. O sea, el mercado es lo bueno. El mercado es el nuevo Dios sustitutivo que va a echar para atrás el Dios feudal y nos va a presentar un orden divino como lo instituido, como orden, lo que hoy día se conoce como orden, paz y progreso, o sea, lo que promueve el capitalismo. Entonces, si me están siguiendo, detrás del fundamento ético de la economía liberal, de la política liberal y del derecho liberal, del individuo egoísta, del individuo con propiedad privada, está esta concepción teológica como el hombre como pecador por naturaleza que carga el pecado original y no puede producir nada bueno. El capitalismo nos ha convencido de eso, nos ha hecho creer que el ser humano es lo peor. Y como el ser humano es lo peor, consecuencias en la política. El pueblo es objeto. Solo el líder o la dirección o el buró político es lo mejor. De aquí se deduce la concepción de que el pueblo son borregos, son ovejas que simplemente siguen órdenes y punto. El pueblo es congregado cada 5, 4, 6 años para votar y después es despachado a su casa. Es decir, detrás de la política moderna hay una teología encubierta. Y es necesario desmontar este encubrimiento para mostrar el carácter fetichista de la política moderna, de la economía moderna, que nos ha hecho imponer dioses sustitutivos a los cuales se inclinan no solamente los pueblos del mundo, los países, los estados se inclinan a estos dos nuevos dioses ante los cuales se sacrifica a toda la humanidad y la naturaleza, el capital y el mercado. Entonces, para desarrollar esto, el mundo moderno ha producido una economía, ha producido una política, ha producido un derecho para justificar esta clase de mundo en la cual el ser humano es constantemente sacrificado. O sea, el capitalista, si en su mente tiene que sus obreros son seres humanos, tendría problemas de conciencia al explotarles, al humillarles, al vejarles. Tiene que desaparecer de su mente de que sus obreros son seres humanos. Para eso sirve el derecho. El derecho, por ejemplo, establece por ley, por juridicidad, cuánto se le debe pagar al obrero, pero jamás nos dice cuánto debe ganar el rico. El rico puede ganar todo lo que se le antoje, pero por ley el pobre solo puede ganar tal sueldo. Entonces, todo eso hace aparecer un derecho que justifica una economía de la muerte, y que lo grafica muy bien Hegel. Por eso nosotros le damos en la torre a Hegel. Cada vez que nos enfrentamos con Hegel es para darle en la torre. Para Hegel, la única forma de determinación de la libertad humana es cuando esta libertad se determina como propiedad. ¿Qué quiere decir esto? El derecho es la legitimación y justificación del derecho de propiedad del propietario privado. Pregunta, ¿qué pasa con los que no tienen propiedad, los pobres? El derecho no existe para ellos. No son sujetos de derecho, son objetos de la autoridad. El derecho es un derecho pensado exclusivamente para los ricos, porque el fundamento del derecho es la determinación de la libertad, de la voluntad, cuando la voluntad se impone a algo que pasa a ser su propiedad. El derecho justifica eso, pero desde el nacimiento del mundo moderno, desde este paso, Ginés de Sepúlveda, Jerónimo de Mendieta, Francisco de Vitoria, hasta Francisco Suárez, aparece el concepto de propiedad, el propietario. ¿Por qué se llama privado? Porque todo es el desarrollo de un despojo sistemático de lo que antes era común, ahora es privado, es decir, propiedad de alguna gente, de alguna persona. ¿Y qué hace el derecho? Defiende ese robo.
esa apropiación privada de algo que era común para todos nosotros. El derecho es la otra cara de la economía. Y el derecho justifica todo un sistema jurídico y normativo que lo va a llamar Estado-Nación. Ese concepto de Estado-Nación es una pura abstracción, porque la nación aparece como una imagen abstracta que prescinde de algo fundamental en la vida de los individuos, la materialidad cultural. Porque el concepto de Estado-Nación es el que produce el concepto de ciudadano. Ahora, como ya les he contado, el burgués nace como un radical desprecio por el campo y por el campesino, de donde el ciudadano adquiere materialidad simbólica que produzca una identidad. Ya no puede eso deducirlo de una relación o conexión con lo telúrico de la vida. ¿Por qué? Porque está en contra de eso, está en contra del campo. En la ciudad no hay relación telúrica. Inevitablemente tiene que proponerse el individuo burgués contenidos abstractos, identitarios culturales, que promuevan una imagen de un nuevo tipo de subjetividad que se va a llamar ciudadanía. Entonces, desde entonces, el concepto nación es básicamente lo que se produce desde Cromwell hasta la Revolución Francesa, 1789, como el contenido simbólico de un individuo sin relación con algo material como la vida. Es un individuo abstracto. Ese concepto llega a nuestras repúblicas nacientes y se impone como la verdadera naturaleza humana. Y por eso nuestras constituciones, nuestros marcos normativos adoptan esos contenidos que llegan de Francia, de Europa, etcétera, como si fuesen los verdaderos, como si fuesen los únicos posibles, en contra de otro tipo de horizontes posibles de identidad y de cultura. Entonces aparece el concepto de Estado-Nación que ni siquiera tiene correlación histórica con el fundamento material de los estados nuestros. El concepto de plurinacional quiere reconocer eso, no solamente la diversidad cultural, sino lo siguiente: si la nación es un proyecto político único, válido para todos, solo es posible que sea válido si concurren en su producción la pluralidad de los actores. ¿Entienden? O sea, un grupo no puede, un individuo no puede, ni tampoco un ente colegiado corporativo no puede imponer a los demás una forma de vida. Tiene que ser la concurrencia intersubjetiva de la pluralidad de actores que se propongan de modo comunitario un proyecto de vida válido para todos. Este concepto de lo plurinacional está interpelando el carácter impositivo vertical de una identidad cultural, legal, normativa que ha nacido en Europa para imponerse como proyecto de dominación. Y si nosotros asumimos eso, que es básicamente el marco liberal, estamos negando nuestro propio carácter normativo, material, simbólico, cultural que tenemos. Y que si lo negamos, nos vaciamos de materialidad real. Entonces, ese es el concepto de plurinacional que está detrás del concepto Estado plurinacional. No es el pluralismo que se llama romántico de algunos. No es la velocidad del pluralismo, el pluralismo sin criterio, ¿no? Sino es la pluralidad básica de lo político como un hecho en donde se concurren las subjetividades para proponerse un proyecto válido para todos, donde todos los actores estén comprometidos en ese proyecto. Entonces, el concepto Estado-Nación ha entrado en crisis porque en ningún país del mundo hay un Estado con una sola nación. Negar esto es negar no solamente la pluralidad cultural, sino también este contenido básico de proposición política válida para todos. Entonces, la plurinacionalidad no solamente quiere reconocer
la pluralidad cultural, sino el carácter político de este tipo de concurrencia plural de los actores. Algunos estoy mirando con casi, pero a ver si mañana vamos a, porque en la geopolítica se aclara de mejor modo esto. Entonces, para ir cerrando, porque algunos ya están cabeceando. El Estado, como contiene una teología encubierta, un nuevo concepto de Estado tiene que ser consciente de que la última apelación política que justifica un nuevo orden tiene que ser consciente de que la última apelación que el ser humano siempre necesita tener es una apelación trascendental. Por dos cuestiones básicas. En primer lugar, y aquí hacemos el tránsito del mito al logos, un ámbito de la vida humana que la modernidad ha pretendido destruir y que nunca lo ha logrado y que nuestros pueblos lo tienen muy presente, es el carácter espiritual del ser humano. Hoy en día hay un hambre de espiritualidad en el mundo porque el materialismo comúnmente llamado del mundo moderno capitalista ha pretendido despojarnos de un ámbito fundamental para la vida humana. Y aquí otra vez hay que sacarse el velo economicista de la visión política. Los seres humanos no luchamos solo y exclusivamente por mejorar nuestras condiciones económicas. Los seres humanos salimos a las calles, hasta salimos a exponer nuestra vida, el pecho ante la bala, porque hay un ámbito que tiene el ser humano como resto crítico que le permite, incluso en una situación de sometimiento, recuperar ese resto de libertad que le hace manifestar su dignidad. Y eso es espiritual. Es decir, es el hambre utópica, es el desideratum utópico que tiene el ser humano de desear siempre un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más digno. Los zapatistas nos han enseñado bien eso cuando dijeron, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos diferenciemos de los animales? Decían los zapatistas en 1994, en la boca del subcomandante Marcos. Decía, es la dignidad. O sea, para los zapatistas, para los mayas, el ser humano no es un ser racional como dice Aristóteles. No, el ser humano es un ser con dignidad. Y cuando la dignidad se mella, es cuando el ser humano se levanta. Entonces, por eso hemos visto cómo nuestros procesos también han hecho algo que ha conducido a el fracaso de la primavera democrática latinoamericana. No es solamente sacar gente de la pobreza, porque también quienes ascienden socialmente empiezan a tener aspiraciones de rico. El ascenso social también produce conservadurismo. Si la gente que sale de la pobreza no encarna una nueva forma de vida, esta gente se puede aburguesar. ¿Por qué? Porque empieza a consumir lo que los ricos también consumen. Y como hemos dicho, el capitalismo produce individuos capitalistas mediante el consumo. Entonces, por eso que en la vida moderna, el pobre que aspira a salir de la pobreza para hacerse rico, tiene que constituir a nuevos pobres para explotarlos, porque no hay otra. En ese ascenso es cuando los gobiernos de izquierda producen el aburguesamiento del pueblo. Porque lo único que les ofrecen es lo que los ricos tienen. Y todo lo que los ricos consumen es una sangría a la humanidad y a la naturaleza. Entonces, por eso no se trata solamente de hacerle una crítica economicista al capitalismo. También tenemos que contener el elemento espiritual que hace que la dignidad humana sea restaurada. Porque, ¿cómo es posible explotar un ser humano? ¿Cómo es posible que un ser humano vaya a hacerse explotar a la fábrica? Solo es posible cuando se le quita su dignidad. Cuando alguien ya no tiene dignidad, está dispuesto a rifarse a cualquier precio. Lo primero que hace el mundo moderno es destruir nuestra dignidad. Eso hace el racismo.
hacernos creer que todo lo nuestro no vale, no sirve. Por eso el racismo es la negación absoluta de la dignidad del otro, del distinto. Entonces, si lo mío no sirve, no vale, lo único que sirve y es válido es la forma de vida del opresor, del dominador. Entonces, yo quiero salir de mi desgracia y lo único que tengo delante mío y lo que me ofrecen también los gobiernos de izquierda es el mundo del opresor. Es la forma de vida del patrón. Yo me voy aburguesando inevitablemente. Y para ser rico tengo que constituir nuevos pobres, nuevos dominados, nuevos explotados. Y eso hemos visto, y hay que ser conscientes de eso. Ha empezado a haber una nueva emergencia del aburguesamiento del campesino. ¿No? Ustedes van a ver los cocaleros no solamente en el Chapar, sino en los yungas, los llameros, los quinueros. O sea, empieza a surgir nuevas aspiraciones de aburguesamiento entre los propios desplazados, entre los propios excluidos. Es por eso que también la diferencia entre campesino e indígena hay que trabajarla bien para mostrar que el campesino, desde el 52, es la promoción de un nuevo tipo de subjetividad aburguesada, que ya no quiere ser indio, quiere ser agroindustrial. Y todos los que hacen crítica ambientalista saben, quienes realmente alimentan al mundo no son los agroindustriales, no es la agroindustria, son los campesinos, entidades familiares, microcomunitarias, etcétera. Ellos son los que nos alimentan, no nos alimentan la gran agroindustria. Es más, dice la vía campesina, dice, si se le devolviera a los campesinos, a los pequeños productores, la producción, las tierras, bajaríamos en 50% la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global. O sea, eso está demostrando en última instancia que el desarrollo de la producción moderna, capitalista, inyectada en el campo, está produciendo el mayor desastre ecológico a nivel mundial. Entonces, retornar a las formas de vida, al sistema de producción anterior a la modernidad, no es un retorno al pasado, es un saber actualizar ese tipo de producciones que no estaban en contradicción con el ritmo natural de la propia Pachamama. Eso ahorita es fundamental para nosotros porque ya sabemos a dónde está conduciendo la agroindustria, el monocultivo y todo ese tipo de producción que hace que la naturaleza se meta en dinámicas antinaturales, socavando su propia reproducción. En todos los ámbitos de la vida estamos viendo que hasta en la medicina, por eso le llaman ahora farmacia, ¿no ve? Porque la industria farmacéutica ya no le interesa curar porque no es negocio, le interesa enfermar porque eso sí es negocio. Estamos viendo cómo son las terapias médicas tradicionales las que son alternativas real a la medicina moderna, que se ha convertido en un negocio. Por eso hoy en día existen ya los movimientos de el Ayurveda, la medicina tradicional china, la medicina greco-árabe, las medicinas tradicionales nuestras, etc. Entonces, todo eso tiene que ver con la conformación y la constitución de un nuevo concepto de Estado. ¿Por qué? ¿Qué es un Estado? Y con eso acabo. En última instancia, el Estado no es un gobierno, no son las instituciones. El Estado es el universo ético de un pueblo hecho objetividad. Es decir, el último contenido concreto y material de lo que un Estado debe portar como proposición válida política es el propio universo ético del pueblo. Y esto quiere decir que cuando un pueblo se constituye en sujeto, instituye su propio universo ético como contenido normativo de su existencia política. O sea, por eso ustedes van a ver, no hay secreto. Los ingleses produjeron su concepto de Estado válido para ellos, que se llama Commonwealth. Los alemanes hicieron lo mismo con el Staat. Los gringos hicieron eso con el Government y los franceses con l'État. Ninguno se prestó el concepto de Estado del otro. ¿Por qué? Porque ellos saben que un Estado es real
cuando parte de sí mismo. El pueblo que parte de sí mismo vive para sí mismo. Pero el pueblo que se presta contenidos que no son los suyos es un pueblo que se falsea a sí mismo. Por eso, el concepto de Estado debe de emerger de este universo ético que el propio pueblo contiene como para sí, desde sí, como el universo ético que hace posible su propia normatividad jurídica. Y en Bolivia ese era el propósito del Estado plurinacional. Bueno, muchas gracias. Bueno, querer hacer un resumen me sale muy difícil, muy difícil. Intenté. De todas maneras, tenemos unos 15 minutos para algunas preguntas cortas, de manera que Rafael pueda aclarar algunas preguntas que tienen, algunas dudas que han quedado. La persona que quiere hacer una pregunta, nos quedan unos 15 minutos todavía para terminar. No, primero, un gran privilegio, muchas gracias. Muy ilustrativo, muy necesario también. Yo voy a quedar con la última frase porque me dejó así como que quisiera que la concluyeras, y es que ese era el proyecto, es como en un pasado, y ¿no crees que debe seguir siendo ese es el proyecto? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Las lógicas de producción y de vida y de todo, con estas, bueno, más concretamente, has nombrado un par de cosas como el retorno a formas de cultivo y de tratamiento con la naturaleza más tradicionales que se están abandonando, pero ¿cuáles son, según tu opinión, las estrategias a seguir y las respuestas a esta crisis de modelo capitalista en el que estamos inmersos? Bueno, muchas gracias. Me gustó, bien provocadora la exposición y además desafiante porque estamos queriendo incursionar, meternos, descubrir, resignificar precisamente lo que es la descolonización, el Estado laico y el Estado o lo plurinacional. Y en ese sentido, un poco escuchándote, yo quiero colocarme en esa apelación trascendental, es decir, en esa condición y esa capacidad de meterme desde adentro y tener la capacidad de construir algo propio. Pero también me pregunto, mirando lo que está pasando en estos momentos, en el aquí y en el ahora, es decir, tenemos unas elecciones generales presidenciales del 3 de mayo, y me pregunto, si yo me coloco en esa apelación, ¿qué me toca hacer en estas elecciones? ¿Dejo pasar las elecciones? Las elecciones son un mecanismo que nos ayuda a acercarnos o a encaminarnos hacia qué. Es decir, ¿cuál es el comportamiento que debiéramos hacer? Porque si no nos quedamos tranquilas observando qué es lo que pasa en este mundo que tenemos afuera, al frente, y en el cual también desempeñamos, nos desenvolvemos, actuamos, nos movilizamos, por un lado eso, ¿no? Y tenía también otra pregunta que me cuestiona y me pone también así en frente a la pregunta. Nosotras, las feministas, nos consideramos sujetos y sujetas. Y entonces, pero también nos consideramos ciudadanas, con plenos derechos políticos. Entonces, a mí me gustaría un poco la explicación respecto a esto. Preguntas de Miriam, con todas las disculpas, cerramos
espacio de preguntas y pasamos el micrófono a Rafael. Siempre las preguntas nos ponen en aprietos, porque uno que no sabemos bien la intención de la pregunta, el contenido de la pregunta y la expectativa que tienen quienes preguntan, ¿no? Entonces voy a intentar responder a las preguntas. Digo era el proyecto en un sentido todavía esperanzador, no de abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre decimos, ¿no? Algo como lo que nos ha sucedido puede graficarse de este modo. Habremos perdido esta batalla, pero no la guerra. Pero tenemos que saber por qué hemos caído. Si no sabemos eso, difícil que nos repongamos. Yo me sitúo entre los que fueron críticos a la gestión del presidente Evo, pero jamás eso significó avalar y justificar el golpe de Estado. Con todos los defectos, errores que haya sucedido, jamás podíamos haber deducido la justificación que muchos académicos han realizado de este golpe de Estado. Y ustedes son conscientes de eso. Aquí se ha quemado toda la academia boliviana, de coloniales han justificado el golpe, hasta feministas han justificado el golpe. Por eso la reflexión de descolonización es válida y básica para nosotros, porque una posición crítico-emancipatoria no se justifica a sí misma. Yo puedo ser revolucionario, pero eso no me justifica, porque puedo estar desarrollando también relaciones de dominación sin darme cuenta. Para eso sirve la descolonización como reflexión metodológica. Entonces, no hemos perdido la guerra, pero tenemos que saber en qué hemos fallado. Y aquí hay que ser autocríticos, ¿no? Porque no es nomás echarle la culpa a alguien. Aquí ha sucedido algo que también el pueblo se ha dormido en sus laureles. Y nosotros mismos hemos, como quien dice, ingresado en un estado de pasividad que nos han despertado, como decimos acá, a huaracazos, sin darnos cuenta qué realmente había sucedido. En ese sentido, hay que apelar a todo conocimiento que alimente nuestra expectativa de liberación. Y en este sentido, ¿cuáles son las estrategias a seguir? Tenemos que sacarnos de la cabeza de que los grandes cambios son grandes. Los grandes cambios son en realidad la suma de cambios chiquitos, pequeños, que se dan en el ámbito molecular. ¿No? Siempre se dice, no quieres cambiar el mundo, quieres limpiar el mundo, ni tu propio cuarto puedes limpiar. O sea, hay que empezar de lo pequeño, hay que empezar de lo familiar, porque no es que uno cambie el mundo, pero primero se cambia a sí mismo. No, cuando uno se cambia, está cambiando el mundo. Y eso es lo que dicen los cuánticos, con los cuales dialogamos a menudo, ¿no? El ser humano es una energía concentrada, que puede adquirir dinámicas bastante de diseminación rápida o muy concentrada. Una cosa que tenemos que aprender es lo siguiente. Cuando uno se clarifica una idea, cuando uno entiende por qué ha pasado lo que ha pasado, emite un tipo de energía que actúa como la escoba, empieza a limpiar la contaminación moral de los demás. O sea, ahorita estamos, por ejemplo, en La Paz van a ver eso. En La Paz se respira odio y se respira miedo. Si yo quiero limpiar eso, porque es una contaminación moral y ética, tengo que clarificarme qué ha pasado para que yo emita una energía que ya no sea ni de odio ni de miedo, sino tiene que ser una energía de esperanza, de liberación, de seguridad. A eso estamos llamando nosotros. Contestando también a la pregunta está, ¿dónde nos colocamos ahorita? Yo vi de modo triste, porque uno no puede poner en conceptos algo que no ha vivido, tiene que vivir algo para producir el concepto pertinente a esa experiencia,
Yo he vivido y he visto cómo en el Alto salieron en Sencata el pueblo huérfano, sin dirección, de modo improvisado, sin organización. O sea, en 13 años tampoco se trabajó en la organización popular. En 13 años el pueblo no se fue constituyendo en sujeto. Y eso lo vimos en Sencata y en Sacado. O sea, el pueblo salió a defender lo suyo, pero de modo improvisado, sin dirección, desorganizado. O sea, salió a perder. Y como dice Sun Tzu, las guerras se las gana anticipadamente. Uno tiene que ir a la guerra como vencedor, jamás como vencido. Nuestra tarea ahorita, lo que estamos trabajando en La Paz, es cómo restauramos el ajayu del pueblo. Porque lo que el golpe hizo es hacer abortar nuestro ajayu. El pueblo estaba abatido, el pueblo estaba en el piso. Aún así salió con sus muertos, con sus ancestros, con sus ataúdes. Y eso fue muy triste. O sea, fue un impacto. Estábamos reviviendo el descuartizamiento de Tupac Katari. O sea, por eso este golpe no es un gobierno de transición. Estos quieren quedarse para siempre. Esto se lo han tomado en serio, de que ahora estamos 500 años para recuperar lo nacional popular. Y estos dijeron, no, eso quieren ahora. Nosotros queremos estar 500 años. Eso es lo que están pretendiendo. Por eso el verdadero fraude se está fraguando ya. Entonces, esa es la tarea ahorita. Tenemos que restaurar el ajayu del pueblo, porque el pueblo tiene que ir a la resolución de este conflicto como vencedor, ya no como vencido. Ahí nos situamos, y eso significa todos los conceptos que manejamos como el concepto de ciudadanía, tenemos que resignificarlos ahora con esta experiencia que hemos vivido. Porque ahorita en La Paz, ustedes en Santa Cruz lo saben, el odio anticampesino ha renacido de modo más radical. Y sabemos que lo nuestro proviene del campo. La cultura de la ciudad proviene del campo. La ciudad ya no puede renegar del campo, porque la ciudad vive gracias al campo. Entonces, el contenido identitario del nuevo concepto de ciudadanía crítica que podamos adquirir para enarbolar un nuevo proceso de reencauce de todo esto, tiene que ser consciente de esto que ha pasado. Esa riña ciudad-campo no es solamente nuestra, proviene de la historia que les he contado, de cómo los burgos y la subjetividad burguesa nace como negación del campo. Y en nosotros eso ha sido fatal. Eso tenemos que ser conscientes para restituir todo el universo conceptual que manejamos. ¿Por qué? Porque si las cosas no están claras acá, lo que se deduce es que nuestra praxis política también sea ambigua. Entonces tenemos que clarificarnos todo eso. Entonces, bueno, voy a abundar más la cuestión de la profundidad histórico-contextual mañana. Espero que vengan. Mañana va a estar esto a la venta. También así sobrevivimos nosotros. Y los vamos. 70 pesos va a estar. Y muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Descolonización, laicidad y plurinacionalidad han sido los ejes abordados por nuestros conferencistas desde diferente experiencia, profesionalidad. Agradecemos muchísimo en nombre de la Plataforma de Derechos Humanos, Pepe, Miriam, Rafael, y también a ustedes, compañeras, compañeros que han estado presentes en este seminario. Yo quisiera terminar con una frase que hemos puesto aquí, donde dice programa, si no me equivoco es de Eduardo Galeano, que tiene mucha relación con los ejes que se ha abordado hoy. Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Que nos sirva también para reflexión. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras.